Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que querría agradecer es la invitación. Para mí es un gusto y es maravilla que haya personas que en mitad de una fiesta, esta hora y tal, estéis aquí dispuestos a tratar de escuchar y de posteriormente debatir sobre esto del ecofeminismo y sobre los problemas, que es de lo que yo quiero compartir con vosotros y vosotras, ¿no? Sobre los problemas que afrontamos en el momento actual y las formas de poder, de alguna manera, revertirlos, ¿no? Bueno, yo quiero empezar planteando para aquellas personas que no estéis muy familiarizadas con el término ecofeminismo, que parece una cosa muy rara, pero no es más que un diálogo, el planteamiento de un diálogo entre los temas que suele trabajar el movimiento feminista con los que suele trabajar el movimiento ecologista, ¿no? Es decir, cuando analizamos las raíces de lo que hace que las mujeres estén subordinadas en las sociedades de corte patriarcal y analizamos a la vez cuáles son las raíces estructurales de los problemas que hacen que la naturaleza sea sistemáticamente destruida en sociedades de corte capitalista, nos encontramos con algunos elementos que son comunes. Y puesto que hay algunos elementos comunes, también existen, propuestas comunes para tratar de revertir, ambas crisis o ambos sistemas de dominación, ¿no? Digamos que los ecofeminismos lo que vienen a plantear es que tenemos un problema de mal desarrollo, un problema de mala configuración. ¿Se escucha? ¿Sí? Yo, si me despisto un poco o me aturullo, me perdonáis, pero con la bulla que se oye por detrás, no sé si me voy a concentrar bien, pero bueno. Digo que todos los ecofeminismos lo que plantean es que tenemos un problema de mal desarrollo y un problema del modo en el que hemos organizado, materialmente nuestras sociedades. Por ir entrando en materia, diríamos, de una forma, voy a ser bastante provocadora en algunos momentos, diríamos que estamos viviendo un momento en el que la economía, la política y la cultura hegemónicas le han declarado la guerra a la vida. Es decir, estamos viviendo un momento en el que hemos organizado las sociedades humanas, sobre todo en el mundo occidental, de una forma que se da de bruces con las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Y decir esto implica preguntarnos de qué depende la vida humana. ¿Qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí podamos estar vivas? ¿Qué es lo que no puede faltar para que nuestra vida... Me dio un susto, pero ahora voy a sola. ¿Escucháis? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede para que cualquiera de las personas que estamos aquí podamos mantener la vida? ¿Qué es lo que no nos puede faltar para poder estar vivos y vivas, ¿no? Y si pensamos desde ese punto de vista, tenemos que reconocer como dos dependencias materiales sin las cuales nuestra especie no se puede mantener. En primer lugar, como seres humanos que somos, como seres vivos, hay que reconocer que vivimos insertos en un medio natural, en una naturaleza de la que formamos parte. Todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la vida física procede de la naturaleza. Desde el agua que bebemos, hasta los alimentos que comemos, hasta simplemente el aire que respiramos, la regulación del clima que se mantiene a lo largo del tiempo para que podamos desarrollarnos y estar vivos y vivas, todo eso procede de la naturaleza. Y todo eso que procede de la naturaleza no es fabricado ni controlado por los seres humanos. Puede ser modificado o interferido por los seres humanos y su tecnología, pero digamos que los minerales de la corteza terrestre que existen a la especie humana y de alguna manera son utilizables simplemente hasta que se agotan, como ciclos como el del agua o ciclos como el del oxígeno, ciclos como el de carbono, también persisten al propio ser humano. Tengamos en cuenta que nuestra especie lleva aproximadamente unos 200.000 años en este planeta, que en términos de vida es un pestañeo en el marco de la historia, ¿no? Es decir, todo este funcionamiento ecosistémico del cual depende la vida humana es muy previo a la vida humana, ¿no? Es decir, la economía y la tecnología son subsistemas de la biosfera del conjunto de la naturaleza y no al revés. No es el medio ambiente una especie de parte
dentro de la economía de hacer cuenta de los recursos naturales, sino que nuestra vida se desarrolla dentro de esa naturaleza que abarca el conjunto de todo lo vivo, ¿no? Bueno, pues somos seres ecodependientes y eso significa que estamos sujetos a un rasgo que es inherente al propio funcionamiento de la vida, y es que nuestro planeta tiene límites físicos. Tiene límites físicos en aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre, que como decíamos antes, son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan o hasta que no resulta rentable ni energética ni económicamente su extracción. Pero también existen límites en aquello que llamamos renovables. El ciclo del agua, el del carbono, la fotosíntesis, son procesos cíclicos que la naturaleza se encarga de regenerar, pero lo regenera a una determinada velocidad, que no es la velocidad que en ocasiones le gustaría el metabolismo urbano industrial. De tal modo que cuando del cauce de un río, por ejemplo, se saca agua a mayor velocidad de la reposición, digamos, de la tasa de regeneración del ciclo del agua, incluso aunque el agua sea ecorenovable, puede encontrar su agotamiento. Y la tercera fuente de límites viene dada por lo que llamamos los sumideros del planeta, que son procesos biogeoquímicos que se encargan de degradar todos los residuos que se generan fruto de la actividad de los seres humanos y también de los no humanos, ¿no? Esos procesos biogeoquímicos también tienen un funcionamiento que va a una determinada velocidad, y cuando se emiten residuos a una velocidad mayor que la de los sumideros del planeta, esos residuos quedan sin degradar, acumulados en suelo, en la atmósfera, en el agua, apareciendo en los fenómenos que llamamos de contaminación, que enferman a los ecosistemas y a las personas. Por cierto, hay que decir que al enfermar la contaminación a las personas, enferman e inciden con mayor violencia en los cuerpos de las mujeres. En este caso, por una cuestión puramente fisiológica. Muchos de los contaminantes persistentes, los que tienen, son alteradores hormonales o son metales pesados, quedan acumulados en los tejidos grasos. Y las mujeres tenemos una mayor composición de tejido graso en nuestros cuerpos. Incluso las mujeres más delgaditas tienen más tejido graso que los hombres por su misma complexión. Es una cuestión de pura adaptación biológica en la que el hecho de gestar y de parir pues ha requerido unas mayores acumulaciones de grasas precisamente para proteger nuestros cuerpos, ¿no? Pero cierro el paréntesis y continuamos. Decimos, por tanto, que somos seres ecodependientes sujetos a los límites físicos del planeta, y esto significa que nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada y exponencial sobre algo que tiene límites físicos. Ni un bosque de roble, ni una población de conejos, ni el tamaño de una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico pueden plantearse crecer de forma ilimitada, mientras para crecer necesiten extraer cantidades cada vez más grandes de minerales de la corteza terrestre, utilizar de forma cada vez más intensiva los ciclos naturales o generar de forma cada vez mayor residuos que tienen que ser declarados. Y ahí nos encontramos con una primera tensión, y es que la economía convencional, el sistema económico dominante, es un sistema que se sostiene a partir del crecimiento económico, y para crecer económicamente necesita utilizar cada vez cantidades más grandes de recursos de la corteza terrestre y del resto del planeta. Luego retomaremos eso. Pero no solamente somos seres ecodependientes, sino que tenemos una segunda característica, y es la de vivir encarnados y encarnadas en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que nacen, que envejecen y que terminan muriendo, en cuerpos que tienen que ser atendidos y cuidados a lo largo de toda su existencia y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Pensemos en los primeros años de una criatura, donde es imposible que ésta sobreviva
si no hay personas de otras generaciones que dedican una intensa cantidad de tiempo a cuidar de ese cuerpecito vulnerable? Hablamos de cuidados que son intangibles e inmateriales, como es el abrazar, el tocar, porque hasta para querernos a nosotras mismas necesitamos hacerlo a través de una comunidad que nos reconoce, que nos nombra, que nos valora. Hasta para tener autoestima necesitamos comunidad alrededor. Pero hablamos de un trabajo que es profundamente material, un trabajo de alimentar, de mover, asear, alunar, acostar, levantar, para que esos primeros años de vida se transformen en una vida viable, ¿no? Pero vuelve a suceder lo mismo en el momento de la vejez. Casi todos los países llamados ricos, luego cuestionaremos esa cuestión y diremos que en realidad son enriquecidos, casi todos esos países enriquecidos, las personas alcanzamos altas esperanzas de vida. Y los últimos años de nuestras vidas, en muchas ocasiones, transcurren en una tremenda vulnerabilidad. Hay muchas personas viejitas que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni asear, ni alimentar, ni salir a la calle por ellas mismas. De nuevo, vuelven a necesitar a otras personas alrededor que dediquen una intensa cantidad de tiempo para atender y mantener las condiciones también físicas de esos cuerpos vulnerables, ¿no? Pensemos en las personas que tienen discapacidad con una diversidad funcional fuerte, que necesitarán ese acompañamiento de otras a lo largo de toda su vida. O pensemos en cualquiera de nosotras, incluso en un momento de plenitud física, con una enfermedad. Ni siquiera una enfermedad grande, una enfermedad que te impida caminar durante 3 semanas y que te haga necesitar que haya otras personas alrededor que te cuiden y que te atiendan para poder mantener la vida física durante ese tiempo, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la vida de un ser humano en solitario es absolutamente inviable. No es posible la vida de un ser humano y, por tanto, cuando hablamos de seres humanos autónomos, estamos hablando en realidad de una autonomía interdependiente, porque para que pueda existir cada vida, esa vida se tiene que desarrollar en un entorno que garantice la necesidad de atención y de cuidado de los cuerpos, insisto, a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Bueno, pues lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y prácticamente en todos los lugares, quienes mayoritariamente han cuidado y cuidan de los cuerpos vulnerables son mujeres. Y lo hacen en espacios invisibles a la política y a la economía, mayoritariamente como son los hogares. También se cuida en residencias de mayores, en centros de día, en hospitales, pero digamos que el grueso de la atención y del cuidado transcurre en esos espacios que no son contabilizados por la economía y que no son considerados dentro de la política. Y si lo hacemos, o lo hemos hecho mayoritariamente mujeres, desde nuestro punto de vista, no es porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables. Estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir. Ese es un universal insoslayable. Pero desde que una criatura nace hasta que llega el momento de la muerte, hombres, mujeres, instituciones, comunidades, sociedades, tienen las potencialidades y, diríamos, las obligaciones de ocuparse corresponsablemente del mantenimiento de los cuerpos vulnerables. Porque si nadie puede vivir sin esos cuidados, nadie debe de poder vivir sin aportar recíprocamente, digamos, cuidados al conjunto social. De diferente manera, pero cuidados al conjunto social, ¿no? Bueno, pues si somos ecodependientes y sujetos a los límites físicos del planeta, somos interdependientes y, por tanto, necesitados de cuidados que proporcionan otras personas a lo largo de toda nuestra existencia, tenemos que decir que cada vida humana, individualmente, por el hecho de haber nacido, no es una certeza, es una posibilidad. Lo que hace que una vida nacida posible se transforme en una vida cierta es que se dé en un entorno social que interactúa con la naturaleza para, a partir de los bienes fondo de la naturaleza, fabricar y obtener todos los bienes y servicios que hacen falta para sostener la vida,
y se dé también en un entorno social que sea capaz de proporcionar toda la energía de cuidados que hace falta para sostener esa vida. Por eso hablamos desde un enfoque ecofeminista de la sostenibilidad de la vida, ¿no? La vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla deliberada y explícitamente, a partir de esfuerzos y de trabajos que realizamos colectivamente. Y por tanto necesitamos construir sociedades y políticas que pongan en el centro y como prioridad esa sostenibilidad de la vida, porque de no hacerlo lo que sucede es que hay vidas que directamente colapsan, ¿no? Por eso yo, que vengo militancias fundamentales en el movimiento ecologista, que es un movimiento mixto, cuando muchas veces, incluso todavía, algunos compañeros o compañeras hablan de que hay que sostener el planeta, siempre decimos, no, a ver, no nos equivoquemos, que el planeta se sostiene él solito, evoluciona de forma distinta, pero no hace falta que nadie sostenga el planeta. El problema de sostenibilidad es justamente ahora cómo nos sostenemos vivos y vivas, nosotras y otras especies, en un planeta que atraviesa un cambio brutal y una organización radicalmente distinta a partir de lo que llamamos crisis ecológica. Por tanto, lo que vamos a insistir todo el tiempo, por lo que hace el ecofeminismo como práctica política y como corriente de pensamiento, es reflexionar sobre cuáles son los errores, cuáles son los problemas que hacen que hayamos desarrollado, que hayamos desarrollado esta guerra contra la vida, es decir, dónde están las raíces estructurales que hacen que destruyamos las bases materiales que nos sostienen vivos y vivas, para desde ahí tratar de esbozar algunas líneas de trabajo o algunas pautas que nos permitan reconstruir sociedades que hagan las paces con la tierra y que también permitan hacer las paces entre las personas, ¿no? Bueno, pues vamos en primer lugar a tratar de desglosar cómo es posible o por qué hemos podido una sociedad que se autodenomina a sí misma sociedad del conocimiento, una sociedad orgullosa y tiene motivos para estarlo, de tantos logros que se han conseguido, cómo es posible que esta sociedad a su vez esté destruyendo esa base material que necesitamos para estar vivos y vivas, ¿no? Y yo me voy a centrar fundamentalmente en lo que solemos decir que es una especie de defecto de origen o tara de la sociedad occidental a la hora de conformar nuestra manera de relacionarnos entre personas y entre naturaleza, que creemos que tendría que ser reflexionada y absolutamente removida para recomponer esas relaciones, ¿no? ¿Os acordáis, si nos vamos a ir lejos, os acordáis cuando estudiábamos a Platón? Resulta que nuestra cultura, la cultura occidental, ya en sus raíces grecorromanas, es una de las únicas culturas que hay en el mundo que ha establecido una especie de abismo, una especie de pared entre los seres humanos y el resto del mundo vivo. Como si los seres humanos, las personas, fuéramos algo radicalmente separado de la naturaleza y separado del resto de los seres vivos. Esa pared, que es ficticia, sin embargo es una pared simbólica tremendamente potente que ha terminado configurando unos instrumentos económicos y también unos instrumentos políticos que hacen que de facto esa ruptura, esa fractura esté muy presente, ¿no? Acordémonos de cuando estudiábamos a Platón. Platón, cuando estudiábamos en la escuela, nos decían que dividía el mundo en dos grandes grupos. Se hablaba del mundo de las cosas y del mundo de las ideas. ¿Qué situaba Platón en el mundo de las cosas? Situaba todo aquello que moría, todo aquello que se corrompía, todo aquello que se pudría, todo aquello que era mortal y no duraba. Dentro del mundo de las cosas situaba las plantas, los animales, los árboles, también las montañas y los árboles que, aunque cambiaban mucho más lentamente, estaban sujetos a procesos erosivos de cambio, y situaba el cuerpo de las personas, ese cuerpo vulnerable que era materia que se corrompía, que moría, que se pudría y desaparecía. Por contra, en el mundo de las ideas se situaba todo aquello que permanecía y que era inmortal.
en el mundo de las ideas estaba la capacidad de nombrar, la capacidad de definir, de pensar, estaba toda aquella sustancia inmaterial que animaba la materia. De hecho, Platón pensaba que el cuerpo era algo material inanimado y que lo que le daba categoría humana era precisamente la capacidad de ser, al menos temporalmente, ocupado por un alma que tenía la capacidad de pensar, de conocer, de filosofar. Esa separación se produce en ese marco filosófico, ¿no? Y esto que parece filosofía y que lo estudiábamos muchas veces como tan separado de las cosas cotidianas de la vida, sin embargo toma carta de naturaleza política muy pronto en aquella Grecia clásica, ¿no? Si os acordáis, cuando nace la democracia en Atenas, nace un sistema político del cual hemos aprendido muchísimo y del cual, desde mi punto de vista y en este momento además de crisis de legitimidad de nuestro sistema democrático, todavía podíamos recuperar un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues en aquella Atenas, en aquella Atenas, en el momento de mayor apogeo del sistema democrático, cuando mejor funcionaba, resulta que nos encontrábamos con que había unos 34.000 ciudadanos hombres que iban al ágora, que acudían al espacio público y allí filosofaban, aprendían, debatían sobre la vida en común, trataban de conocer, y fruto de esa deliberación y todo ese contraste de ideas diversas, se llevaba de alguna manera a componer una serie de reglas y normas que permitían organizar esa vida común en torno a lo que se llamaba el interés general, que era el fruto de todo el consenso, digamos, de toda esa deliberación. Pero en aquel momento no solamente había 34.000 ciudadanos, sino que en Atenas vivían 160.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que no tenían categoría de ciudadanía, que no participaban, por tanto, en los debates públicos y que se ocupaban básicamente de sembrar, de recolectar, de pescar, de construir todos los edificios, de extraer materiales de la corteza terrestre para poder construirlos. Es decir, se ocupaban básicamente de actuar con esos bienes fondos de la naturaleza para, a partir de esa interacción, tratar de obtener todos los bienes y servicios que garantizaban las condiciones de vida física de los ciudadanos y también de ellos mismos en peores condiciones, ¿no? Y no solamente había 34.000 ciudadanos y 160.000 esclavos y esclavas, sino que hay que suponer que hubiera unas aproximadamente 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco tenían categoría de ciudadanía y que se quedaban recluidas en un espacio que era el espacio doméstico, completamente separado de ese espacio público de la política, en donde se ocupaban que la reproducción cotidiana y generacional de la vida tuviese lugar, pariendo hijos e hijas, ocupándose del cuidado de mayores y ocupándose básicamente de que ese espacio doméstico, que en puridad es también un espacio de producción de bienes y servicios, funcionara adecuadamente para poder sostener esa otra vida pública, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque ya en aquel momento el sujeto político que nace, el sujeto político que es capaz de deliberar, de construir leyes y de habitar ese espacio público, es un sujeto político que nace y se desarrolla descorporeizado en el sentido de no tener experiencia real de cuidado de los cuerpos y de atención directa, digamos, a la reproducción social, y es un sujeto político que nace también desvinculado de la naturaleza y de sus límites y de los esfuerzos que hay que hacer interactuando con ella para sostener las condiciones de vida. Es decir, el sujeto que debate sobre la vida en común y establece cuáles son las normas que se constituyen en torno al interés general es un sujeto que ha cortado el cordón umbilical sobre esa ecodependencia y con esa interdependencia. Obviamente, si ese sujeto público, si ese sujeto político puede cortar esos vínculos, no es porque pueda prescindir de ellos, no es porque el sujeto político griego ateniense pueda flotar
como si no tuviera cuerpo, como si no necesitara naturaleza. Es porque en otros espacios invisibles, ocultos, desgajados de lo político, subordinados y menos valorados, hay otros territorios, otras especies, otros sujetos esclavizados y colonizados y otras personas también, mayoritariamente mujeres, que se ocupan de este sostenimiento físico de la vida y que producen de alguna manera tiempo libre que se puede apropiar el ciudadano para ir a la Torá y debatir sobre la vida en común. Ese sujeto que puede vivir desvinculado, que puede mirar la naturaleza desde la superioridad, desde la exterioridad y desde la instrumentalidad, es un sujeto político abstracto que es minoritario. Muy poca gente puede vivir sin las obligaciones que comporta tener que la naturaleza tenga límites o sin las obligaciones que comporta tener que ocuparte de alguien, incluso de ti mismo. Pero sin embargo, el mundo político que se ha construido como si ese fuera el sujeto universal. Es decir, esa idea de política cristaliza en toda la historia posterior, la encontramos asentada durante la Edad Media, por ejemplo, en toda la filosofía escolástica, la encontramos también en el propio momento de la modernidad, donde se vuelve a refrescar bajo la filosofía de Descartes, de Newton o de Bacon, esa separación tremenda con la naturaleza y esa instrumentalidad de la naturaleza y también de los cuerpos que son concebidos como si fuera una gran maquinaria, como si fuera un gran mecano previsible que a partir de la ciencia se puede conocer y dominar. Y lo que se construye no en toda la modernidad, porque hay una parte importante de la modernidad que fue, no diría yo contraria, pero que polemizó bastante con toda esta mirada mecanicista, pero digamos que la modernidad triunfante, que fue la que luego se alía con la revolución industrial y con el capitalismo, fue esta modernidad que sí concibió la naturaleza como una especie de gran almacén a disposición del conjunto de la especie humana y que concibió los cuerpos como esa especie de parte inmaterial sometida a una serie de flujos e intercambios químicos que adquiría la dimensión humana precisamente por la capacidad de razonar. Es decir, Descartes decía pienso, luego existo. Es decir, era la capacidad de razonar la que otorgaba la verdadera dimensión de humana a los seres humanos, como si esa capacidad de razonar fuera algo también completamente separado de los cuerpos y no fuera un todo que nos conforma integralmente como personas, ¿no? Bueno, pues esa manera de entender la naturaleza, esa manera de entender también los cuerpos, genera un proyecto de dominio, genera un proyecto de subordinación y genera un proyecto en el extremo para mantener ese dominio y esa dominación, genera un proyecto de violencia. Por eso, nuestro modelo económico, el modelo económico que nace durante la Revolución Industrial ligado a esta concepción que se había venido gestando, es un modelo que desde sus inicios crece sobre una serie de patas. La pata patriarcal, para mí la esencia del patriarcado no es que haya hombres que puedan maltratar a mujeres, que evidentemente es un síntoma claro de patriarcado. La esencia del patriarcado es haber albergado la fantasía de que hay personas que valen más que otras y que valen más que otras porque habitan un espacio público, tienen mayor capacidad de raciocinio y no tienen la obligación de ocuparse de la reproducción cotidiana de la vida. Ese sujeto patriarcal puede estar encarnado en cuerpo de hombre y puede estar también a veces encarnado en cuerpos de mujeres, que asumen también esa lógica patriarcal en la forma de vivir. Pero ese sujeto patriarcal, que es minoritario, que es abstracto, ha tomado cuerpo también dentro de la economía. Y por eso nos encontramos con que nuestro modelo económico es un modelo económico que se ha configurado también como un sistema de dominio sobre la naturaleza y sobre un sistema de dominio sobre otras personas. Y se ha acabado configurando, tal y como nació, también como un proyecto colonial. Porque la economía occidental, ya en sus propios inicios, nace sobre la invasión y conquista de otros pueblos y de sus recursos,
y se ha seguido manteniendo, y a día de hoy vemos, por ejemplo, cómo los tratados de libre comercio, como tratados comerciales como el TTI, como el CETA, como el TISA, siguen siendo tratados que de alguna manera son neocoloniales y siguen colocando en una situación de subordinación otros territorios y a las personas que viven en ellos, ¿no? Pero vamos a entrar un poco en cómo se configura este sistema económico y algunas de sus características, que son elementos centrales de deconstrucción desde un pensamiento ecofeminista, también desde otras líneas de pensamiento crítico, y que de alguna manera nos pueden dar pistas de cómo salir de la situación, ¿no? Dentro de nuestro modelo económico convencional, dentro de la economía convencional, digamos que de alguna manera hay una característica central que es cómo se ha configurado la noción de valor. Tiene muchísimas características y yo por falta de tiempo me voy a centrar solamente en algunos rasgos que me parecen fundamentales, ¿no? ¿A qué se le dice que tiene valor económico dentro de nuestro modelo? Pues se dice que tiene valor económico solo aquello a lo que se le puede asignar un precio. Es decir, el concepto de valor dentro del paradigma económico neoclásico, que es el que sustenta hoy nuestro modelo, digamos, los modelos económicos en que mayoritariamente se estudia en las escuelas, en las facultades de economía y desde luego en las escuelas de negocio, es un concepto de valor que dice que tiene valor aquello a lo que se le puede asignar precio. Ahí nos empezamos a encontrar problemas muy grandes, porque ¿qué precio le ponemos al ciclo del agua? ¿Qué precio le ponemos a la capa de ozono? ¿Qué precio le ponemos a las tareas que las mujeres, mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa, hacen en el marco del hogar sin contraprestación? Todo eso que es esencial para la vida no tiene precio y por tanto no forma parte del campo de estudio económico. Incluso hay ramas de la economía convencional, como es la economía ambiental, que intentan remediar ese problema poniéndole precio. Pero el problema que tenemos es que nosotros le podemos poner precio a la capa de ozono. Podemos incluso calcular un sistema de multas que tengan que pagar aquellas industrias que deterioren la capa de ozono. Pero el problema es que incluso haciendo un ejercicio casi de imaginación sin límites, si las pagaran, aunque multipliquemos por 10 esa cantidad de dinero, el problema que tenemos es que con ese dinero no reparamos la capa de ozono. Es decir, el problema que tenemos es que esos bienes que se deterioran o desaparecen a veces irreversiblemente no pueden ser reparados ni reconstruidos pagando. Algunos de ellos tienen un deterioro irreversible y otros directamente lo que sucede es que tienen que pasar decenas de años para que se puedan reconstituir. Y claro, nosotros como seres humanos no necesitamos el valor de la capa de ozono en bolsa. Lo que necesitamos es que la capa de ozono cumpla su función ecosistémica y no permita que se filtren los rayos más nocivos del sol que generan enfermedades y desastres ecosistémicos y también en otras especies. Por tanto, cuando le asignamos y le ponemos precio, digamos, a factores de la naturaleza que necesitamos para vivir, podemos generar negocios ambientales, podemos hacer que crezca ese capitalismo verde, pero puede que ese crecimiento económico no tenga que ver nada, o más bien no sirva para reparar, digamos, los daños sobre las vidas de las personas y de otras especies que genera ese cambio que se produce en un determinado ecosistema, ¿no? Pero además, cuando reducimos el concepto de valor al concepto de precio, lo que empiezan a cambiar, o se empiezan a generar son algunas otras categorías económicas que han resultado ser nefastas para el conjunto de la vida de las personas. Por ejemplo, la de producción. ¿A qué le llamamos producción en nuestro sistema económico? Llamamos producción a todo aquello que se hace en la esfera mercantil que permite que crezca la economía. Llamamos producción a todo aquello que genera un incremento, digamos, del excedente social medido en términos monetarios. Y eso tiene también importantes problemas, porque cuando medimos la producción exclusivamente en euros, cuando no miramos la producción más que desde el punto de vista del valor monetario que crea en el mercado, como sociedad dejamos de preguntarnos por la naturaleza de lo que se produce, para qué sirve, para quiénes y cómo se reparte.
Por ejemplo, un problema que tenemos ahora mismo es que en nuestro modelo económico podemos hablar de producción de armas como podemos hablar de producción de calabacines. Ambas, en el modelo económico, son iguales porque se miden en el único factor que tiene valor económico, que es el dinero. Pero desde el punto de vista de las necesidades humanas, ambas producciones son radicalmente diferentes. Nadie puede decir que el uso de lo producido, es decir, la bomba, en el caso de la producción de armamentos, sirva para satisfacer necesidades humanas, aunque la industria de armamentos sea un negocio enorme que haga crecer muchísimo la economía. La producción de un alimento está directamente relacionada con la satisfacción de una necesidad básica que es la de la alimentación. Pero como nuestra economía mide las dos exactamente de la misma manera, las sociedades no somos capaces de discriminar, dice Jorge Bierchman en un poema, entre aquellas producciones que nos acarician y las que nos aplastan. Directamente ambas producciones hacen crecer la economía y como solamente miramos esa dimensión que crea valor en el mercado, deseamos que crezca al máximo posible, aunque por el camino se esté llevando recursos finitos que jamás van a estar disponibles para autouso humano, energía fósil que genera cambio climático y además también ha alcanzado su propio pico de extracción, y no contrastamos con otras producciones que sí que sirvan de alguna manera para satisfacer necesidades. Así es como se ha alimentado el mito del crecimiento, el hecho de defender que cuando la economía crece es bueno en sí mismo y para todo el mundo, independientemente de a costa de que crezca, ¿no? Sin preguntarnos además cómo se reparte el fruto de ese crecimiento económico. Es decir, el imaginario dominante dice que crezca la economía porque algo nos caerá a todo el mundo, aunque de hecho la práctica que tengamos y la experiencia real que tengamos sea que hay momentos de crecimiento económico en donde la economía no favorece a todo el mundo. De hecho, ahora se ha vuelto a ralentizar, pero hemos tenido un pequeño periodo desde el final de la crisis generada por el pelotazo urbanístico, que tuvo un momento previo de crecimiento económico brutal, ¿no? Hemos tenido de nuevo otro momento de crecimiento y lo que ha sucedido ha sido que la media de los salarios ha bajado considerablemente, que ha aumentado el número de lo que llamamos trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, personas que tienen empleo, pero que tienen unas condiciones laborales que no les permiten salir de la pobreza. Han aumentado todos los datos de exclusión y han aumentado en general los indicadores, digamos, de bienestar, los indicadores habituales de bienestar, ¿no? Es decir, precisamente el repunte que ha tenido la economía ha tenido mucho que ver con ese deterioro de las propias condiciones laborales, ¿no? Yo os quiero poner un ejemplo que, desde mi punto de vista, concentra bastante bien la crítica que podemos hacer mirando la economía desde un planteamiento ecofeminista, ¿no? Y tiene que ver, no sé si seguisteis en la prensa antes del verano, el escándalo que hubo con las trabajadoras marroquíes de la fresa, que de alguna manera denunciaron acoso y abusos sexuales y que han sido alojadas y recogidas por trabajadores del SAT, del Sindicato Andaluz de Obreros del Campo, porque básicamente las ponían de nuevo en los ferries de vuelta a sus países antes de que pudieran denunciar, ¿no? Para mí es un caso muy emblemático de cómo se ha construido esa economía, ¿no? La fresa, en Huelva, al igual que los invernaderos en Almería, se construyeron y se desarrollaron mucho en un momento de expansión y de tecnológica, digamos, de todo el modelo agrario, y se hablaba del milagro de los cultivos bajo plásticos, ¿no? En el caso de Huelva, el cultivo se desarrolla en un terreno que había sido minar, un terreno básicamente muy ácido, donde uno siembra cualquier cosa y no sale nada, y por tanto, para poder sembrar allí fresa, hace falta incorporarle fosfatos y nitratos, que en el caso de la agricultura de España vienen mayoritariamente del Sáhara y de la zona de Argelia y Nigeria. Es decir, son fosfatos y nitratos que para poder sostener nuestra agricultura tienen que ser extraídos en otros lugares, ¿no?
extraídos en lugares donde hay una extrema resistencia de las personas que viven aquí, porque sus territorios están siendo literalmente saqueados, y digamos que esa extracción de fosfatos nitratos no revierte en las comunidades y las economías locales, sino que básicamente están sostenidas, digamos, por empresas, en muchos casos transnacionales, que cotizan en las bolsas de Londres y no de los países de los que vienen los recursos, ¿no? Pero además, para poder sostener ese cultivo bajo plástico en esas condiciones, hace falta utilizar una cantidad grande de productos agroquímicos, que son productos derivados del petróleo, son productos químicos de síntesis que requieren petróleo, que obviamente no hay en el territorio de España. Tampoco hay plástico, que es otro derivado del petróleo, y tiene que venir de fuera, ¿no? Pero además, esos cultivos hay que trabajarlos. Inicialmente, todo el cultivo en invernadero y bajo plástico que empezó a desarrollarse, sobre todo en la zona del Maresme, en Cataluña y en el sur de España, en Andalucía, empezaron a trabajarlo poblaciones autóctonas, poblaciones de personas de aquí, que estaban sumamente empobrecidas. Según fueron aumentando los niveles de vida, como el trabajo es muy, muy duro, empezaron a llegar personas que ya venían inicialmente del norte de África, luego de la zona del sur del Sáhara y posteriormente de la Europa del Este. Fundamentalmente al principio vinieron hombres a los cultivos, y lo que sucedió es que al cabo de un tiempo empezó a haber enormes conflictos porque venían sin papeles, porque las condiciones de trabajo eran terribles, porque vivían hacinados en barracones y no se podían acercar a las ciudades, y eso generó una tremenda tensión que acabó provocando enfrentamientos muy violentos, incluso alguna que otra muerte, quema de los lugares en donde se vivían, en fin, muchas tensiones. Y entonces lo que se hizo fue decir que mejor que hombres contratar mujeres que eran más sumisas, que generaban muchísimos menos problemas, ¿no? En el caso concreto de estas mujeres marroquíes, digamos que se las contrata en origen. Y estas mujeres, además de venir a trabajar en un cultivo absolutamente insostenible, porque se sostienen sobre recursos que vienen de otros lugares y que son finitos, estas mujeres sufren un triple patriarcado. En primer lugar, el propio patriarcado del modelo económico capitalista que las explota. Los anuncios que salen para contratar a estas mujeres se dice que hay que contratar a mujeres que tengan entre 29 y 35 años, que estén más bien delgaditas y que además tengan hijos menores de 14 años. ¿Por qué? Porque el rol de cuidadora que tienen las mujeres asegura que después de la época de la recolección las mujeres vuelvan a Marruecos. Parece ser que si tienen hombres, aunque tengan hijos menores de 14 años, pues no tienen las mismas ganas ni la misma obligación de volver a sus países, y hay más riesgos de que se puedan quedar. Es decir, se explota y se utiliza precisamente ese rol de cuidadoras para contratarlas. Pero es que además se decía, para no decir que se contratan mujeres porque son más sumisas y generan menos problemas, lo que se hacía era contratar, decir y justificar, lo veréis en la prensa, que era, la verdad que si no fuera por el cabreo que tendrá, es que eran muy graciosos los artículos, ¿no? Las entrevistas que hacían a los contratadores decían que es que las mujeres tienen los dedos más aptos para coger cosas delicadas, ¿no? Como si un hombre no fuera capaz de coger una cosa blandita sin escacharla, ¿no? Era una cosa absurda. Y además que los cuerpos de las mujeres genéticamente están mejor conformados para pasar más horas agachadas, como si no hubiera hombres campesinos a lo largo de todo el mundo que han pasado horas y horas y horas agachados, ¿no? Ese era el esquema con el que se contrataba, con unos salarios absolutamente escandalosos. El Sindicato Andaluz de Obreros del Campo venían a decir que a las mujeres los jornales les suponían como 2/3 de los que se les pagaban a los hombres, también migrantes, que tampoco es que cobraran un dineral, ¿no? Pero hay un segundo patriarcado que es el que hace que otros hombres, normalmente capataces o manijeros, como los llaman allí, se permitan decirles que si no se dejan, no les pesan lo que han recolectado o al año que viene no vuelven, ¿no? Es decir, que son hombres igual de explotados que ellas, capataces que trabajan también en malas condiciones,
pero consideran que pueden ejercer ese poder sobre ellas porque son hombres y ellas mujeres. Es una segunda forma de dominación patriarcal. Y la tercera es el patriarcado en origen, porque muchas de estas mujeres marroquíes no se atrevían a denunciar y no se atrevieron a mostrar la cara en las entrevistas que hicieron porque tenían miedo que las imágenes salieran en Marruecos y sus maridos no les permitieran, una vez que habían sido abusadas, volver a casa. Es decir, se da esa tercera dimensión patriarcal, ¿no? ¿Cómo reaccionó la gente alrededor cuando salió esta denuncia? La denuncia salió en una televisión alemana que las había entrevistado y es tomada por el Sindicato Andaluz de los Trabajadores del Campo. Bueno, pues quienes contratan y sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, lo que dijeron fue que había que tener mucho cuidado y no crear alarma porque se podía organizar un boicot y este sector facturaba 200 millones de euros. Es decir, que había que tener mucho cuidado y no generalizar porque se podía poner en riesgo el sector. Esto tiene que ver con lo que yo decía antes de la separación entre el valor y el uso de las cosas. Es decir, el valor que tiene el cultivo de la fresa en la zona de Huelva es lo que factura el sector, esos 200 millones de euros. Pero esos 200 millones de euros solamente se pueden facturar si hay esas condiciones laborales y además se cultiva de esa forma tan absolutamente insostenible. Es decir, la rentabilidad del sector, la facturación del sector se sostiene precisamente sobre esa doble explotación. Y digamos que estas mujeres freseras también son el sector, son las trabajadoras del sector. Si pensamos desde el punto de vista de las necesidades, resulta que las fresas suponen una pequeñísima parte del aporte de calorías y de vitaminas de lo que una persona adulta necesita para su dieta cotidiana. O sea, 46 calorías tienen más o menos 100 gramos de fresa. Pero sin embargo, el valor que tiene la fresa en el mercado son los 200 millones de euros. Y es tan sagrado el valor económico que tiene el sector en el mercado que para que no desaparezca merece la pena explotar tierra, explotar personas sin que además se analice que incluso los propios dueños de los invernaderos y de los cultivos tienen unas rentabilidades bajísimas porque ese sector lo que hace es exportar directamente la fresa a Europa y quienes realmente se están lucrando es toda la cadena de intermediarios que terminan vendiendo a unos precios tremendos las fresas pues en Noruega, en Suecia o en Alemania, ¿no? O sea, quiero decir con esto que hay una ruptura enorme entre la economía y su crecimiento y la satisfacción de las necesidades humanas, la justicia, las condiciones laborales o las condiciones también, digamos, ecológicas en las que se produce. Y producir de esta manera, que este es el ABC de una buena parte de los sectores, por así decir, es lo que ha llevado a generar una tremenda crisis. Es una crisis ecológica, en donde hemos alcanzado el pico del petróleo en una sociedad que globalmente hoy se mantiene, digamos, a partir del petróleo. Podríamos decir casi que comemos petróleo, porque hasta la producción industrial de alimentos es dependiente del petróleo, con un modelo urbano que es inviable sin cantidades ingentes de energía fósil, con un declive también de minerales de la corteza terrestre que ahora mismo pretenden ser usados para transitar a las energías renovables, para fabricar coches eléctricos, para digitalizar la economía y para robotizarla. Para todo eso hacen falta minerales y las cuentas no dan. Si ves, las reservas se quedan y todo lo que se quiera hacer con ellas. Se ha llevado al calentamiento global como un problema central que está cambiando todas las reglas del juego que organizan lo vivo, desde la forma de producir alimentos hasta los eventos climáticos, la forma en la que se producen, hasta la disponibilidad de agua, y ha generado también pues esa pérdida de biodiversidad que es fundamental, no para que existan muchas especies que nos usan, sino para que nuestra propia vida tenga también un seguro de vida, que es la de descansar, digamos, en un ecosistema complejo que a partir de sus relaciones permite adaptarse a los cambios que se van produciendo, ¿no? Y esa crisis ecológica está
está directamente relacionada también con la crisis económica. Cuando ahora mismo vemos las dificultades que tiene el sistema económico globalmente para crecer, que se producen pequeños repuntes de crecimiento, pequeños, que vuelven a bajar y vuelven a escasear, mucho de eso tiene que ver porque ya no se dan las condiciones materiales para que el sistema económico se sostenga sobre las mismas bases que se sostuvo cuando se construyó el modelo de estado de bienestar. Es decir, si la valla que ahora mismo rodea Europa, rodea España, rodea Alemania, rodea Japón o Estados Unidos, no permitiera entrar dentro de nuestros países ni energía, ni materiales, ni alimentos, ni productos manufacturados, en todos, absolutamente en todos los países que se llaman ricos, no se duraba ni 2 meses. Porque cualquier país rico hoy cumple la condición de ser un país deficitario en materias primas y en recursos naturales. Hoy, las personas que se agolpan en las fronteras y no pueden entrar, ven sin embargo cómo se abren y se cierran las fronteras para que entren los recursos que vienen de sus propios países. Porque cuando analizamos las raíces de una buena parte de las guerras formales y no formales que estamos viviendo hoy, nos encontramos que el acaparamiento de tierras, el acaparamiento de recursos naturales o de agua están en la raíz de todos esos conflictos. Es decir, lo que sucede es que todo el espacio privilegiado de los países más ricos, y cuando hablo de países, soy muy consciente de que dentro de los países no son estructuras homogéneas, que hay también importantes diferencias en términos de clase, en términos de procedencia, en términos de género, también en términos de edad, ¿no? Todos los países que sostienen estilos de vida de los que hoy llamamos de bienestar altamente consumidores son países que viven con los recursos precisamente de otros lugares que son directamente expoliados, donde las personas que viven en ellas son paulatinamente expulsados a los márgenes de vidas posibles, cuando no expulsados de la vida directamente, ¿no? Por eso tenemos un problema importante y por eso nos estamos encontrando con que en muchos lugares las políticas de los partidos progresistas, por así decir, que confían en el estado de bienestar y que tienen una cierta idea de reequilibrio y de reducción de las desigualdades, están encontrando importantes problemas para sostenerse, porque pretenden construirse sobre la misma lógica que se construyó el estado de bienestar durante los 30 gloriosos, en un contexto histórico radicalmente diferente y desde luego en un contexto material totalmente distinto. Es decir, esas políticas que pretenden hacer justicia y crear servicios sociales y servicios públicos a partir del excedente del crecimiento económico se quedan absolutamente inermes y se tornan inútiles cuando no hay crecimiento económico. Y cuando eso se produce y empieza a haber muchas personas que se ven precarias, que tienen miedo, que se encuentran solas, que sienten incertidumbre, lo que sucede es que es fácil que se abra el camino para que otros discursos de corte ultraderechista o de corte neofascista busquen chivos expiatorios y digan que se podría volver a un pasado que en muchos casos nunca existió si nos libráramos precisamente de toda esa gente. Lo cierto es que con esta lógica despilfarradora, no hay hueco para la igualdad, incluso para las propias poblaciones autóctonas. Porque para poder generar un modelo que en este momento satisfaga las condiciones vitales de todos y todas, de todas las personas, hace falta darle la vuelta radicalmente al conjunto económico, haciéndose 3 preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? ¿Qué es entonces lo que hace falta producir? ¿Y cuáles son los trabajos socialmente necesarios? A partir de esas preguntas tenemos que establecer, creo yo, 3 disputas. Una disputa de la hegemonía económica, una disputa de la hegemonía política y una disputa de la hegemonía cultural. La disputa de la hegemonía económica nos lleva de alguna manera a rastrear todas las alternativas que se han ido configurando a nuestro alrededor. Y aunque parece que es precisamente la más difícil de solventar, es donde hay más avanzado. Hay en cajones de ministerios y de sindicatos, en algunas universidades, proyectos sobre cómo recomponer un mix energético, por ejemplo estatal,
que permita reducir prácticamente en un 90% las energías fósiles, prescindir de las energías nucleares y vivir con carbonas renovables. Claro, eso significa radicalmente cambiar algunas cosas. Significa cambiar los sistemas alimentarios, cambiar el modelo urbano, transformar el sistema de movilidad y cambiar el sistema de edificación. Pero en todos esos campos hay mucha propuesta construida y hay trabajo elaborado. No es verdad que no haya alternativa. Lo que hay es que darle la vuelta al conjunto del metabolismo. Hay también conocimiento elaborado sobre los mecanismos de cómo repartir bien la riqueza, muchísimos. Hay, desde luego, todas las propuestas que tienen que ver con el fraude fiscal, con los paraísos fiscales, con los impuestos progresivos, pero hay mucho trabajo elaborado también en esa línea, ¿no? Tenemos también propuestas en casi todos los sectores, en el sector de la alimentación, en el de la pesquería, en una industria limpia, en todo lo que tiene que ver con lo que llamamos bienes relacionales o trabajos de cuidados, que son una fuente también de trabajo inagotable para las personas. Necesitamos desarrollar también muchos puestos de trabajo en torno a la restauración ecológica. Es decir, hay muchos terrenos en los que se podía crecer y hay otros que paulatinamente tendrán que decrecer. Porque la clave es que el decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, en el uso de energía, de minerales, de agua, de tierra, no es una opción que tengamos los seres humanos, es sí o sí, porque lo marcan los límites físicos del planeta y lo marca el haber ya translimitado esos límites. De hecho, en muchos lugares hay poblaciones que están viviendo con menos energía en materiales, pero están viviendo con menos energía en materiales no por una vía organizada y planificada, sino por las vías del despojo y de la disposición, ¿no? Dentro de ese campo económico, que podría ser, insisto, yo luego si queréis os doy alguna referencia en donde hemos trabajado en un libro toda la propuesta para ver cómo poder hacer eso, ¿no? Hay también un campo importante que es el de la autogestión y de la autoorganización. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de todos estos debates políticos interminables que hacen y oponen la institucionalidad del Estado y la institucionalidad política al campo de la autogestión y de la autoorganización. Creo que son profundamente complementarias y, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido la economía social y solidaria y lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, cuando ha habido voluntad política para hacer una estrategia política de economía social y solidaria, nos muestran que son alternativas de momento pequeñas, pero que tienen campo y tienen recorrido importante, ¿no? Configurando otro modelo económico distinto que se basa en unas finanzas éticas que sirvan para lo que servía la banca inicialmente, que es para financiar proyectos sociales, basado también en un modelo diferente de entender el trabajo, en una forma distinta de producir alimentos, en una forma distinta de entender toda la lógica del cuidado, ¿no? Claro, si hay alternativa, aunque yo no diga que hay una hoja de ruta perfectamente diseñada que se pueda poner así en marcha, pero tenemos pistas para saber por dónde tirar, ¿dónde tenemos los problemas? Claro, el problema lo tenemos en la disputa de la hegemonía política. El problema que tenemos en la disputa de la hegemonía política, y yo no me voy a referir solo a lo que se llamó el asalto a las instituciones o a que llegue gente decente, por de pronto honrada, y por segundo, gente que tenga la capacidad o tenga la voluntad de poner la política situando en el centro la vida y las condiciones de vida de la gente, ¿no? Es importante, a mí desde luego no me da igual que el gobierno, obviamente, pero creo que toda esta disputa de hegemonía política requiere sobre todo mucha organización también fuera de la institución. Creo que hace falta mucha gente organizada en asociaciones, en movimientos sociales, que por una parte sean capaces de empujar y de sostener esos cambios, también de evitar derivas raras, es decir, porque yo creo que no hay nadie de los que ahora mismo tenemos en las cárceles por corrupción que cuando tuviera 7 u 8 años de mayor pensara que iba a convertirse en eso. Pero es verdad que la propia institucionalidad tiene sus complejidades y que lo único que puede garantizar el mantener, digamos, voluntades políticas al servicio
del bien común es también que haya un espacio de rendición de cuentas que te pide, que te exige y que no permite que te despistes por sitios que no son los adecuados, ¿no? Dentro de esa disputa de la hegemonía política, para mí un eje central es el reparto radical de la riqueza. Luchar contra la pobreza es luchar contra la excesiva riqueza. Y esto viene dado por el hecho de que vivamos en un planeta, insisto, con límites, en el cual el modelo económico no puede crecer de forma indefinida. Por tanto, conseguir que algunas personas tengan lo mínimo que necesitan para estar vivas supone necesariamente que otras, que tienen muchísimo más de lo que les corresponde, tengan que soltar parte de lo que tienen de más, sobre todo cuando hablamos en términos de acceso a la energía, acceso a la naturaleza, bienes de la corteza terrestre y demás. Y dentro de ese reparto de la riqueza, englobo también el reparto de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. Es decir, el trabajo de cuidados no es un trabajo solo de mujeres, y no lo vamos a hacer solo las mujeres. Es un trabajo que es de hombres, que es de mujeres, que es de comunidades y que tiene que ser corresponsablemente repartido. Y por tanto, toda esa visibilización, darle valor, no me refiero a darle valor económico solo, eso es una cuestión central. Y visibilizar cómo se está gestionando ahora mismo todo ese trabajo de cuidados. Porque se decía antes que la mayor parte de las energías, minerales y alimentos que utilizamos en los países llamados ricos vienen de los países más empobrecidos, pues resulta que hoy también una buena parte de las mayoritariamente mujeres que cuidan a personas mayores o a personas vulnerables en residencias, en casas y en hospitales, vienen en muchos casos de los mismos países de los que vienen nuestras materias primas, conformando una especie de cadenas transnacionales de cuidados, donde esos cuidados, cuando son pagados, son terriblemente explotados, ¿no? Muchas veces, cuando se hacen dentro de los hogares, ni siquiera son considerados trabajo. A una ama de casa, cuando se hace la encuesta de población activa, se le coloca dentro de la población inactiva. Y su trabajo, que ha podido ser permanente durante 50 años, produciendo bienes y servicios y estando disponible 24 horas al día y 365 días a la semana, no le comporta, por ejemplo, tener una pensión de jubilación. Si tiene protección en el momento de la vejez económica, no es por haber trabajado ella, sino es porque mantiene un vínculo, normalmente del matrimonio, con una persona que sí que ha formado parte de la esfera laboral, ¿no? Es decir, esa visibilización y reparto es crucial. Pero para mí, donde nos encontramos, el elemento absolutamente central es en la disputa de la hegemonía cultural. Porque si este sistema se ha extendido, no ha sido solo porque se haya adueñado del poder económico, del poder político, sino porque nos ha construido como personas. Ha construido una forma de entender la libertad, el progreso, la vida buena, el bienestar, que le es absolutamente funcional al conjunto del modelo, que hace que sea la economía la que se postula como la única que puede resolver los problemas humanos, que hace que de alguna manera pongamos todo nuestro foco en la economía, que instala una especie de lógica sacrificial que nos hace pensar que todo, absolutamente todo, merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que crezca la economía, porque eso es lo único que puede hacer que las personas quepamos, digamos, dentro del entorno en el que estamos. Debajo de esa lógica, lo que hacemos es construir modelos donde no van a caber ni nuestros hijos, y lo digo generacionalmente con sentido, es decir, podemos pelear, podemos con estos discursos ahora ultrafascistas que están surgiendo, que culpabilizan a las personas migrantes, podemos plantearnos que el culpable es el mantero que se instala en las calles de Madrid. Pero el problema es que es tu propio hijo quien no va a caber si no somos capaces de cambiar esta dinámica que se está generando, ¿no? Por tanto, esa disputa de la hegemonía cultural para conformar formas distintas y alternativas de entender lo que es una vida buena, de comprender que nos necesitamos en comunidades y en colectivo, de entender que la libertad no es la capacidad de poseer cuanto yo quiera,
sino que la libertad va de la mano con la justicia y que tener lo que a mí me dé la gana a veces se hace a costa de que otros no tengan lo suficiente. Entender que estamos obligados y obligadas a colaborar para construir una vida en común, para mí ahora mismo es el mayor reto en una sociedad que se ha transformado en absolutamente individualista y que ha interiorizado en la cabeza que podemos relacionarnos absolutamente con todo solo a partir del dinero, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un reto importante y por eso me parece que el activarse y el agruparse en todo tipo de organizaciones merece la pena hacerlo, ¿no? Y termino compartiendo con vosotros y vosotras, no sé si lo hice también cuando estuvimos la otra vez en Ítaca, pero yo lo quiero volver a hacer porque me parece que de alguna manera expresa bien lo que yo quería contar. En esa disputa incluso el propio concepto de derecho tiene que ser disputado, ¿no? Y yo quería compartir una reflexión que leí, a la que yo luego le añadí algunas cosas, compartí con los autores originales, que eran Edith Telló y Cristina Carrasco, una historiadora ambiental y una economista feminista, que es una relectura de la primera declaración de los derechos humanos, ¿no? Que a mí me parece que expresa bien lo que yo quería transmitir. El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón, debemos vivir fraternalmente los unos con los otros. Si miráramos esta Declaración de los Derechos Humanos desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, yo creo que debería decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de atenciones, de cuidados, de afectos y de conocimientos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Es más largo, pero refleja en mayor medida, yo creo, la tarea política que tenemos por delante, que es difícil, que es compleja, pero es tan importante y tan hermosa que yo creo que merece mucho la pena abordarla. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, marcar el número de piso y pasar el micrófono. Nadie se anima. Hola, muchísimas gracias por tu ponencia, que en 2 horas nos hace pasar por toda la historia de la humanidad. Te quería preguntar tu opinión en un tema parecido al que planteaste de la empresa, pero que es el tema de los buques en Navantia, ¿sabes? Es decir, donde un supuesto de progreso y apoyado por la propia gente de Navantia, en determinado momento esa gente es la que se da vuelta en el tema. Quería saber tu opinión. ¿Contesto? Sí. Bueno, es otro caso como del libro, ¿no? De los muchos que tenemos encima de la mesa, es decir, porque en esta circunstancia de crisis compleja lo que tenemos es que al final el modelo económico y el poder lo que está haciendo es generar un montón de luchas entre pobres y de conflictos entre pobres, evitando conflictuar precisamente con el origen de los problemas para todos, ¿no? El conflicto de Navantia es una cosa tremenda, ¿no? Porque fijaos que se dan un montón de circunstancias ahí. O sea, ni siquiera el gobierno de Arabia Saudita había dicho nada de las corbetas, que es lo que se está fabricando allí, ¿no? Pero hubo tanto miedo que si el gobierno central no le vendía las bombas a Arabia Saudita, iban a quitar la fabricación de las corbetas, que vimos cómo sindicatos de clase se ponían delante de toda la plantilla para salir a reclamar que nuestro gobierno le vendiera bombas
al gobierno de Arabia Saudita por los que está bombardeando a la población yemení, ¿no? Es terrible, o sea, es absolutamente diabólico el planteamiento, ¿no? Porque pensaba yo, si de alguna manera tuviéramos construido un modelo que no mira, tú antes de ecologista fui sindicalista, he participado mucho tiempo en el movimiento sindical y he sido representante, ¿no? Pero sin mirar, en lugar de mirar el sector y el puesto de trabajo así, fuéramos capaces de mirar un poco más ampliamente y construyendo alianzas con otros sectores de la sociedad, quizás la movilización hubiera sido una movilización que lo que hubiera exigido de forma masiva hubiera sido la reconversión de todo el modelo industrial, que hay algunas alternativas y algunas propuestas para hacerla, que además está pendiente de un hilo, porque esas corbetas se terminan y la cuestión es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Pero fijaos en una persona que yo no dudo que es una excelente persona como es Kichi. Es decir, yo me imagino la noche de Kichi antes de salir diciendo que entre el pan y la paz prefiere el pan. Lo que quiero decir es que cuando tú estás en el terreno concreto, en el espacio concreto donde la presión que tienes es la del hambre de tus vecinos y lo vives solo, probablemente no encuentras otra alternativa ni otra salida que decir semejante cosa, que es básicamente la renuncia a todo el proceso emancipador que defienden las izquierdas. Es una renuncia absoluta, ¿no? Por eso a mí me parece que en este momento los gobiernos municipales, los gobiernos municipalistas que pretenden y apuestas con la emancipación, al igual que otros muchos, los sindicatos que tienen que hacerse una revisión de arriba abajo, vamos, algunos de ellos, otros ya han hecho revisiones interesantes. Y la gente organizada necesitamos ponernos a la tarea de buscar esas alternativas y además afrontarlas colectivamente. Las cajas de resistencia son más necesarias que nunca. Por contraponer con ese caso, por ejemplo, las trabajadoras de las residencias de mayores de Vizcaya han tenido una victoria impresionante reciente, ¿no? Ellas iniciaron una huelga porque las condiciones laborales eran absolutamente lamentables en residencias públicas que estaban de alguna manera subcontratadas con empresas privadas que explotaban a estas mujeres de una forma brutal, ¿no? Entonces, el trabajo que han hecho los sindicatos y ellas, que al igual que las tenis, yo creo que están saliendo formas de neosindicalismo por parte de ese casi biosindicalismo, ¿no? Que de alguna manera, sí, porque de alguna manera no es un sindicalismo que segrega el espacio laboral del espacio de la vida. Están siendo capaces de abordar el conjunto de la precariedad vital desde lo laboral, pero también desde el otro enfoque, ¿no? Bueno, pues ellas lo que hicieron fue buscar alianzas. ¿Y con quién se aliaron? Con las personas con las que se intentaba poner la sintonía, con las familias de las personas residentes. Y el planteamiento fue que, mira, tú tienes aquí a tu padre y tu madre. Tú quieres que tu padre o tu madre estén bien atendidos, pero yo tengo que levantar 60 personas en 2 horas. Yo no puedo atender a tu padre en condiciones, ni charlar con él un ratito, ni perder mucho tiempo si él, que tiene deber que hacer, se resiste a ser lavado. Entonces, yo al final tengo que ejercer como un trato, no violento, a ver, en el sentido violento de la palabra, pero un trato poco cuidadoso, y él está menos atendido, ¿no? Se necesitan más personas, se necesitan otras condiciones laborales. Y entonces el sindicato lo que hizo fue conformar una enorme caja de resistencia, y estas mujeres han mantenido una huelga de 250 días, pero al final de la huelga han ganado condiciones laborales, el salario, las vacaciones, el tipo de contrato, lo han ganado todo. Y para mí es un tipo de enfoque que es decir, a ver, cómo enfocamos esta lucha laboral de forma distinta. Tensiones parecidas a las de Avantia son las que ha habido con todo el tema de la minería del carbón. Es decir, que ahí el tema era, cerremos las minas por un lado, y por otro lado tienes a campesinos o a gente que se les están machacando, o gente que están muriendo por olas de calor fruto del cambio climático. Entonces, el modelo lo que hace es poner a competir a pobres entre sí, y luego una cosa súper estúpida, que es poner a competir a pobres con la naturaleza, como si fuera tu enemiga, cuando es básicamente aquello en lo que te tienes que apoyar para poder revertir el problema que tenemos, ¿no? ¿Alguien más? Bueno,
la fiesta y todo eso, vamos a aguantar a limpiar bastante. Muchas gracias. Yo quería un poco plantearte el reto que supone el poder traducir todo el planteamiento que nos has hecho en este rato, precisamente en los instrumentos eficaces y eficientes para todas esas disputas, ¿no? Sobre todo la cultura. Un poco hay ¿qué reflexión tienes sobre todo esto? A ver, nosotros, como 3 personas que estuvimos, en realidad el colectivo era más grande, luego lo escribimos 3, ¿no? Escribimos un libro que se llama La Gran Encrucijada, en la que voy a plantearlo porque se ha colocado el libro gratuito en la red y se puede bajar, que trabajamos precisamente intentando ver cómo traducir eso a propuesta práctica. A propuesta, cuando digo práctica, no digo fácil, digo práctica, ¿no? A propuestas de política pública, a propuestas también de políticas a diferentes escalas. Y una de las cosas que veíamos era que claro, cuando lo llevas, si lo hacemos desde los movimientos sociales, tenemos el recorrido que tenemos, algunas cosas las ganamos, y cuando lo haces en alianza con la institucionalidad, hay formas de generar avances muchísimo más grandes. Pero estos avances y estos cambios chocan con mucha de la legalidad vigente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, políticas como ha sido el techo de gasto, como lo que es el 135 cuando se modificó la Constitución para sacralizar la deuda, y muchas otras políticas que hay en ayuntamientos, en instituciones públicas, son legales, pero son profundamente ilegítimas desde el punto de vista de los cambios que hay que hacer, ¿no? Entonces, ahí hay un esfuerzo importante y hace falta mucha voluntad política y mucha audacia. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que en algunas cosas avanza, pero en otras se recula de una forma brutal, porque hay mucho miedo que por otro lado está totalmente fundado por los ataques que hay para generar algunas cosas, ¿no? Pero yo sí que creo que también la institucionalidad es un espacio para generar cambios generar disciplina cultural muy importante. O sea, el tema de los relatos y los discursos que se están haciendo es clave. Y el problema es que muchas de las cosas que yo he comentado aquí, hay mucho miedo a comentarlas. O sea, la gente te dice, ¿cómo vamos a contar esto? Esto va a generar miedo. No se puede asustar a las personas, ¿no? Yo no tengo voluntad ninguna de querer asustar a nadie. Pero me parece que es infantilizar a la población no contar las cosas como son, porque además el miedo, dice Naomi Klein, a mí me gusta como lo dice, que el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde correr. Pero cuando sabemos, al menos tenemos un poco balizados los caminos de salida, yo creo que el miedo, la preocupación por las personas que vienen en las que tenemos, se convierte en un instrumento de cambio, ¿no? En el terreno de la disputa de la hegemonía hay muchísimas cosas a hacer. Por ejemplo, ahora mismo en algunos museos hay algunos programas súper chulos en el MACBA, en el Museo Reina Sofía, sobre todo museos de arte contemporáneo, donde se están dando alianzas interesantes entre activistas, científicos y también artistas, para de alguna manera tratar de entrar con otros lenguajes que a veces entran incluso mejor que el propio discurso, con el lenguaje del arte, con el lenguaje de la escena, de la performance, de la música, de los cuadros. Por ahí hay una línea de trabajo, yo creo, de alianza con el mundo del arte que es absolutamente fundamental, ¿no? Y luego hay cosas bien interesantes también a nivel, por ejemplo, educativo. En FUE estamos trabajando sobre la conformación de un currículum alternativo al actual, ¿no? Lo que hemos trabajado ha sido coger el decreto de enseñanzas mínimas, configurar cuáles son los conocimientos que creemos que chicos y chicas tienen que tener al salir de segundo bachillerato y también de la FP, cruzarlo con el decreto de enseñanzas mínimas del Ministerio y por eso conformar un currículum alternativo sobre el que estamos ahora mismo empezando a hacer materiales y demás. Y eso lo queremos trabajar también y se puede trabajar en el propio ámbito universitario, ¿no? Y luego tenemos todos los espacios de formación y de educación básica, que son todos nuestros espacios de militancia y de activismo. Yo, donde más he aprendido,
ha sido en mis asambleas de ecologistas en acción, en mis asambleas de los movimientos sociales, juntándome con la mejor gente que hay, con la que quiere cambiar el mundo, dándole vueltas a un montón de cosas y leyendo lo que mucha gente ha escrito, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay posibilidad, que además tenemos evidencia histórica de que ha habido momentos en los que se han producido saltos en la mirada de la gente, y Internet fue uno de ellos. O sea, quienes habíamos trabajado en la campaña, ya cuando Maastricht, ¿no? Y cuando el Tratado de Lisboa, quienes habíamos trabajado en la campaña contra la Europa del capital y la guerra, vamos, yo, aquel templo gigante que se movía criticando las políticas europeas, con una ciudad con 700.000 personas en la calle contra las políticas de la Unión Europea, a mí cuando empezamos criticando lo que éramos los frikis, antieuropeístas, antiprogreso, me hubiera parecido imposible. Es decir, que hay momentos en los que damos saltos, pero saltos estratosféricos, saltos de conciencia casi como saltos cuánticos, ¿no? Y ahí la gente organizada juega un papel central. El 15 es una cosa maravillosa, pero si la gente organizada previamente, que ayudó también, no hubiéramos dado ese salto tan grande que dimos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que o sea, yo tengo una enorme confianza en la gente. O sea, no voy a decir que soy una optimista antropológica porque lo decía mucho Zapatero y a mí no me gustaba cuando lo decía, ¿no? Pero yo sí que creo que las personas tenemos las capacidades, ¿no? Y os pongo un ejemplo que es precioso, ¿no? Cuando el huracán Sandy cayó sobre Nueva York en 2012, resulta que la ciudad no estaba preparada para, a pesar de que se sabía que iba a caer, no se había preparado nada. Toda la ciudad, Manhattan, quedó completamente a oscuras y lo único que quedó iluminado en Nueva York fue la torre de Goldman Sachs, que eran los únicos que estaban preparados para afrontar lo que venía, ¿no? Bueno, pues sin caer un marrón tan grande como el Katrina, que fue un desastre, volvió a suceder lo de que los barrios más pobres, la gente más precaria quedó abandonada, ¿no? Y en aquel momento surgió, como si hubiera sido un champiñón, como si hubiera sido mágico, una organización de hasta 60.000 personas voluntarias que salió de lo que había sido Occupy Wall Street. Es decir, los rescoldos y la organización que había generado todo el movimiento Occupy Wall Street, de repente fue capaz en tiempo récord de organizarse y gestionar, digamos, todo el sistema de protección a las personas más vulnerables ante un evento absolutamente catastrófico, ¿no? Algo similar está pasando ahora mismo en Puerto Rico, donde el gobierno norteamericano ha dejado abandonada a toda la población y en este caso se ha empezado a articular a partir de lo que era el sindicato de electricistas, que se llama aquí, que era un sindicato muy potente, que era el sindicato de la energía, que sí que está reorganizando junto con la gente hasta el extremo de que están rechazando ayuda estatal y dicen no nos ayudéis porque vais a hacer negocio en caja con la ayuda, dando las contratas a grandes empresas que rehagan las infraestructuras, dejarnos a nosotros reorganizarnos, ¿no? Y planteo esto porque si bien es verdad que en las circunstancias difíciles y extremas puede salir lo peor, en ocasiones puede salir lo mejor y la cooperación, en muchas ocasiones. Hay un libro que ahora mismo no me acuerdo del título, que ha escrito una antropóloga que ha recogido como 5 casos de cosas catastróficas que han sucedido y ha recuperado cómo en ese momento lo que ha salido ha sido lo mejor y la capacidad de cooperar de la gente. Y yo creo que ahora mismo una parte importante del trabajo de la gente organizada es crear las condiciones para que antes de la lucha, la competitividad y la violencia, lo que salga es con más facilidad esa cooperación. Muchísimas gracias, Diego. Es un placer. Y nada. Gracias por la presencia.